Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom familia, buenas noches. Muy contentos y gozosos de podernos encontrar nuevamente en esta su casa de oración, para continuar con las reflexiones de las porciones de la Torah semanalmente. Hoy nos toca, hermanos amados, leer, escudriñar y reflexionar la porción número 10 llamada Miketz. La parasha Miketz comienza con el ascenso de José al poder en Egipto después de interpretar los sueños del faraón sobre las vacas gordas y flacas y las espigas llenas y las espigas marchitas. Esta interpretación, inspirada por Elohim, lleva a Yosef a implementar un plan para enfrentar los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. La narrativa también relata el reencuentro de Yosef con sus hermanos, quienes llegan a Egipto en busca de alimento debido a la hambruna en Canaán. Yosef, aún no revelando su identidad, prueba a sus hermanos, especialmente en cuanto a su trato hacia Benjamín, su hermano menor. Los eventos de esta porción nos muestran la soberanía de Elohim, la fidelidad en medio del sufrimiento y un paralelo profético del ministerio de Yeshua como nuestro Redentor. La porción de esta semana, mis amados hermanos, se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Miketz significa al final o al cabo. La aliyá número 1 comienza diciendo: y aconteció que al final de 2 años Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. Recordemos, mis amados hermanos, que en el estudio de la semana pasada, los hermanos de Yosef se pusieron celosos de él, conspirando contra él, ¿verdad? Porque su padre le favorecía por encima de sus otros hijos y porque sus sueños proféticos revelaban su propio gran destino. Entonces arrojaron a Yosef a un pozo y luego lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Mientras servía honorablemente como esclavo, Yosef fue acusado falsamente y enviado a prisión por un crimen que él nunca cometió, ¿verdad? En la lectura de esta semana vemos que Yosef finalmente está a punto de llegar al final de muchas de sus pruebas y entrar en su gran destino. De hecho, el nombre de esta parashá, Miketz, que se encuentra en el verso inicial, como leímos de la lectura de esta semana, sugiere que esta palabra hebrea significa al final o al cabo, como les dije, ¿verdad? Entonces vemos que Yosef es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar los sueños del faraón. Entonces vemos también que en un solo día Yosef es ascendido de prisión a palacio y su vida se transformó repentinamente de la oscuridad a la luz. En la porción de esta semana, el faraón tiene 2 sueños proféticos, por decir, relacionados, que le causan una ansiedad muy intensa. Cuando sus magos y sabios no pueden interpretar los sueños, el mayordomo del faraón recuerda de repente las asombrosas habilidades del esclavo hebreo de Yosef. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Este ha sido un repaso general de lo que trata esta porción. Analicemos ahora los versos más relevantes. Amén. Comencemos con Bereshit 41, del 15 al 16. Faraón dijo a Yosef: tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar, pero he oído que ha sido dicho acerca de ti que cuando tú oyes un sueño, lo puedes interpretar. Yosef respondió a Faraón: no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en shalom, en paz.
Hermanos, el Midrash dice que Yosef había pasado 12 largos años, y además muy penosos, en prisión. Y él no sabía si alguna vez volvería a ser liberado. Pero Adonai le dijo, no quedarás en cautiverio, ni un momento más del que yo he decretado. Tus años en prisión expiarán tus transgresiones. Y dice además, pasaste 10 años en prisión por blasfemar sobre tus hermanos. Pasaste 2 años, además en prisión, en castigo por haber dicho al escarnecedor principal, recuérdame y sácame de esta prisión. 2 años por 2 palabras erradas. Al mismo tiempo, los 2 últimos años de Yosef en prisión fueron una bendición enmascarada, pues de haberlo mencionado antes, el faraón 2 años antes, vemos que cuál hubiera sido el destino de él, ¿verdad? El Midrash continúa diciendo que si el faraón lo hubiera liberado, Yosef se hubiera convertido en un intérprete profesional de sueños y así hubiera ganado suficiente dinero para tener una vida acomodada. Y así hubiera ganado mucho dinero, ¿verdad? Pero ahora, 2 años más tarde, después de los extraños sueños del rey, ¿qué le ocurrió a Yosef como consecuencia de su interpretación? Pues fue llevado al poder, ¿verdad? Convirtiéndose en el virrey egipcio. Entonces, vemos que Yosef reconoce que su habilidad para interpretar sueños viene de Elohim, demostrando entonces humildad y dependencia total, ¿verdad? Esto, hermanos amados, refleja cómo Yeshua nos enseñó a depender completamente del Padre, ¿verdad? Yohanan 5:19, Juan 5:19 dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hermanos amados, los creyentes en Yeshua debemos reconocer que toda sabiduría y capacidad provienen de Elohim, dándole siempre toda la honra y toda la gloria a Él, ¿verdad? Bereshit 41:38. Faraón dijo a sus oficiales, ¿podemos encontrar algún otro como él? El Ruach de Elohim vive en él. Amén. Yosef, hermanos, no solo interpreta el significado de los sueños del faraón, también le da consejos prácticos sobre cómo lidiar con la crisis que se avecina. Entonces vemos que no es un simple soñador, es un hombre sabio, prudente y práctico. Como Yosef, también debemos poder escuchar la voz de Adonai y saber cómo actuar de acuerdo con las ideas que Elohim nos da, ¿verdad? Y así, como fue evidente para Faraón que Elohim había llenado a Yosef con su ruach de sabiduría, hermanos, nuestras vidas en realidad también deben caracterizarse por la sabiduría, ¿verdad? Ahora, no podemos albergar la idea de que Yosef tenía un don especial o una unción especial que no estaba disponible para nosotros, ¿verdad? Y es que la Dabar de Elohim nos promete sabiduría si la pedimos. En el libro de Santiago 1:5 nos dice, ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Adonai, Él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y les hará dar. Amén. Entonces vemos que Faraón reconoce que Yosef tiene el Ruach de Elohim, ¿verdad? Algo único en su época. Esto prefigura la obra del Ruach HaKodesh en los creyentes, otorgándonos sabiduría y guía divina. Hechos 2:4 nos dice, todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Amén. Hermanos, al igual que Yosef, los creyentes debemos ser luz en medio de un mundo oscuro y de tinieblas, permitiendo que el Ruach de Elohim brille en nuestras vidas. Amén. Bereshit 41:51. Yosef llamó al primogénito Menashe, causando a olvidar, porque Elohim me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí en las manos de mi familia. Como vemos, Yosef reconoce la mano de Elohim en su sanidad emocional, ¿verdad? Incluso después de años de sufrimiento. De la misma manera, mis hermanos amados, Yeshua
nos invita a dejar las cargas del pasado para recibir su shalom. Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos los que estén agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Amén? Hermanos, los creyentes debemos confiar en que Elohim puede traernos restauración y propósito a través del dolor. Bereshit 42:8. Así que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocían a él. Al llegar a Egipto, mis hermanos, Joseph, vestido como egipcio y hablando el idioma egipcio, no es reconocido por sus hermanos, pero él sí lo reconoce, y estos se postran ante el gobernador mientras se presenta. Pero contrario a lo esperado, el gobernador acusa a sus hermanos de espías a fin de causar que Benjamín, su hermano, sea traído a su presencia y verificar con sus propios ojos que estaba vivo y además estaba sano. Como excusa, Simón es dejado de rehén en una cárcel especial a fin de asegurarse que sus hermanos regresen con Benjamín. Joseph ve a sus hermanos, pero no se da a conocer de inmediato. Esto inicia un proceso de reconciliación. Esto, mis hermanos amados, apunta al momento en que Israel reconocerá a Yeshua como el Mesías prometido, como lo podemos leer en el libro de Zacarías 12:10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión, y mirarán a mí, a Aleftab, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Amén? Acá Zacarías ya nos estaba hablando de Aleftab, ¿verdad? Yeshua. Hermanos amados, a veces Elohim usa el tiempo y las circunstancias para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Continuemos. Bereshit 42:24. Joseph se apartó de ellos y lloró. Entonces regresó y habló con ellos. Él tomó a Simón de entre ellos y lo puso en prisión delante de sus ojos. Los hermanos de Joseph se postraron frente al virrey egipcio. Cuando Joseph vio a sus hermanos, su impulso inmediato era tratarlos gentilmente. Sin embargo, el ángel que había informado a Joseph cerca de Shechem de sus verdaderos sentimientos hacia él, ahora se paró acusando a los hermanos e hizo que Joseph actuara como un extraño. Notamos que Joseph muestra compasión y dolor por la situación de sus hermanos, pero mantiene su plan. Hermanos, por su lado, Yeshua lloró por Jerusalén, mostrando su amor por su pueblo, ¿verdad? Leemos en Lucas 19:41 que dice que cuando Yeshua se había acercado más hacia Jerusalén, podía ver la ciudad, lloró por ella. Hermanos, la compasión y el amor deben guiar nuestras acciones, incluso hacia quienes nos han herido. ¿Amén? Bereshit 44:4. Pero antes de que estuvieran lejos de la ciudad, Joseph le dijo a su mayordomo: levántate, ve tras los hombres, y cuando los alcances, dile a ellos: ¿por qué han pagado el bien con mal? Acá, hermanos, vemos que Joseph prueba a sus hermanos para revelar su cambio de corazón, ¿verdad? Mientras descienden de Egipto hacia Hebrón, en una parada del camino descubren el dinero que había pagado por el trigo guardado en sendas bolsas a sus costales. Confundidos y sin comprender lo que estaba sucediendo, continúan camino a casa. Al comenzar a terminarse la provisión adquirida, Jacob insiste en que volvieran a Egipto por más trigo, pero el factor Benjamín crea una disputa familiar hasta que Judá asuma totalmente la responsabilidad con el alma del muchacho, y finalmente Jacob lo deja ir con el resto de sus hermanos. Al llegar a Egipto son recibidos por Joseph en persona,
quien tratándolos amablemente y saludando especialmente a Benjamín, libera a Simón, conforme lo había prometido, ¿verdad? El dinero encontrado en los costales en el primer viaje es devuelto, pero no es recibido. Esto refleja, mis hermanos, cómo Elohim permite pruebas para moldear nuestro carácter, ¿verdad? Primera de Kefa, primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo, tengan que sufrir aflicción por diversas pruebas. Hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la emuná de ustedes, que por mucho es más apreciada que el oro perecedero, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que las pruebas pueden ser instrumentos de transformación y redención en muchas vidas, mis hermanos amados. Y pero bien, ¿qué aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua podemos ver en esta porción de la Torá? Lo primero que vemos acá es que vemos una fidelidad en la adversidad, ¿verdad? Y es que Yosef es un modelo de perseverancia y confianza en Elohim. Los creyentes en Yeshua debemos permanecer, hermanos, firmes, sabiendo que Elohim obra incluso en los momentos difíciles. Dependencia de Elohim. Debemos reconocer que toda sabiduría y provisión provienen de Elohim, desarrollando una vida de oración y gratitud, ¿verdad? Debemos ser siempre agradecidos y estar en permanente oración e intimidad con nuestro Padre. Esa es la aplicación que vemos para nuestra vida: compasión y perdón. Yosef nos muestra la importancia de perdonar, recordando que hemos sido también perdonados por Yeshua, ¿verdad? Pueden leer acá Efesios 4:32. Y preparación espiritual. Hermanos, así como Yosef preparó a Egipto para la hambruna, los creyentes deben prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles a través del estudio de su palabra y la comunión con Elohim, ese encuentro con Yeshua, ¿verdad? Hermanos amados, veamos ahora, antes de finalizar esta reunión, una comparación entre Yosef y nuestro Mashiach, Yeshua. En la parashá de la semana pasada, Jacob se afligió profundamente porque creía que su favorito, Yosef, había sido asesinado por animales salvajes. En la parashá de esta semana, el hambre lo lleva a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Ese grano solo está disponible porque Yosef fue lo suficientemente sabio como para crear un plan para almacenarlo durante los 7 años de abundancia que precedieron a la hambruna. Pero Jacob y su familia no saben nada de esto. Solo saben que hay grano a la venta en Egipto. Cuando sus hermanos ven a Yosef por primera vez en muchos años, solo ven a un príncipe de Egipto, ¿verdad? No reconocen a su hermano hasta que él se le revela. Al final, Jacob encuentra a su amado hijo no solo vivo y sano, sino también gobernante de todo Egipto, bajo el mando del faraón. Entonces, no solo toda la familia está reunida y reconciliada en amor y perdón, sino que Yosef también salva a su padre, a sus hermanos y a todo Egipto de una terrible hambruna. Entonces, podemos establecer muchos paralelos entre Yosef y Yeshua. Veamos unos cuantos. Yosef tenía 30 años cuando llegó al poder en Egipto. Eso está en Bereshit 41-46. Al igual que Yeshua, cuando comenzó su ministerio en Israel, igual 30 años. Lucas 3:23. De la misma manera que Yosef preservó a su familia y a Egipto con pan, Yeshua nació en Belén, que significa casa de pan. Él es el pan de vida, ¿verdad?, que nos sostiene. Juan 6:35, que nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Amén. Por otro lado, Yosef fue despreciado y rechazado por sus hermanos y no los reconocieron en Egipto, porque parecía completamente egipcio. De manera similar, Yeshua fue despreciado y rechazado por sus hermanos y hermanas judíos, ¿verdad?
y no han reconocido su verdadera identidad durante muchos siglos, porque Él ha sido presentado como un Dios extranjero, un Dios romano. Sin embargo, así como Joseph se reveló a sus hermanos, Yeshua será revelado y reconocido como el Mashiach judío y de todo Israel, y todos lo recibirán. Eso está en Zacarías 12:10 y Isaías 59:20. Ambos eran pastores de las ovejas de su padre, como nos dice Yohanan 10:11. Yo soy el buen pastor, ¿verdad?, que da su vida por su rebaño. Ambos eran los hijos amados de su padre. Recuerden, este es mi hijo amado, en él me complazco, como dice Mateo 3:17, ¿verdad? Ambos fueron enviados por su padre a sus hermanos. Mateo 15:24 nos dice: el Hijo yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, ambos fueron odiados por sus hermanos, rechazados y tratados injustamente. Otros conspiraron para hacerles daño. Ambos fueron tentados. Ambos fueron llevados a Egipto. A ambos les quitaron las túnicas. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Ambos estaban encadenados. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron colocados con otros 2 prisioneros, uno que se salvó y el otro que se perdió. Ambos tenían 30 años, como dijimos, en su ministerio. Ambos fueron exaltados después de su sufrimiento. Ambos llevaron la salvación a su nación, a Israel. Ambos llevaron pan al pueblo. Yohanan 6:51 dice: Ená, yo soy el Elohim viviente, el pan viviente que ha descendido del cielo. Si alguno come este pan, vivirá por la eternidad. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual daré por la vida del mundo. Ambos perdonaron a quienes les hicieron daño, ¿verdad? Lucas 23:34 dice: Yeshua dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Lo que los hombres les hicieron, Elohim lo convirtió en bien, incluso la salvación de muchas personas, ¿verdad? Ambos fueron considerados muertos, pero luego se descubrió que estaban vivos. Sus hermanos prometieron no inclinarse nunca ante ellos, pero finalmente lo hicieron. Al principio sus hermanos no lo reconocieron, pero luego llegaron a comprender quiénes eran. Estos 2 últimos puntos especialmente pueden considerarse bajo una luz profética. Nos dan mucha esperanza de lo que va a suceder entre Yeshua y sus hermanos, el pueblo judío. Así como los hermanos de Joseph se burlaron de él y juraron que nunca se inclinarían ante él, así también los hermanos judíos de Yeshua se niegan hasta hoy, el día de hoy, inclinarse ante Yeshua. La idea de que Yeshua podía ser realmente el Mashiach prometido es para la mayoría de los judíos una noción absurda, una idea absurda. Se ríen y se burlan de nuestra emuná. Sin embargo, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es Adonai. Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Hermanos, de manera de conclusión, indicarles la Parashá Miketz nos muestra cómo Elohim puede usar el sufrimiento y las circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos soberanos, ¿verdad? Como mencionamos antes, Joseph es un tipo mesiánico que apunta al ministerio de Yeshua, quien también fue rechazado por sus hermanos, pero se convirtió en el Salvador del mundo. Como creyentes, somos llamados a confiar en la soberanía de Elohim, a vivir en humildad y a extender la compasión y el perdón que hemos recibido de nuestro Mashiach. Avinu Malkeinu, te damos gracias por las enseñanzas de tu Torah y por revelarnos a tu imagen visible, Yeshua HaMashiach, en cada porción de las Escrituras. Te pedimos que nos des corazones obedientes, emuná firme y sabiduría para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Bendice a nuestras familias con salud, con shalom y con prosperidad, y permítanos ser luz del mundo. Bendito seas, Adonai, por permitirnos estudiar tu Dabar. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las enseñanzas de esta porción en nuestra vida diaria. Ayúdanos a crecer en nuestra emuná, a amarte cada día más y seguir tus pasos, Yeshua.
que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo el nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.